Pues muy buen día. Vamos a iniciar dando las actividades correspondientes de tipo teórica, iniciando un nuevo segmento, un nuevo bloque de alta importancia, al igual que los anteriores, complementando lógicamente el trabajo de lo que ya se ha visto, fisiología cardíaca, respiratoria, y este otro que vamos a iniciar, que corresponde a fisiología digestiva. Todos estos sistemas y o aparatos trabajan de manera conjunta porque el objetivo es justamente es así. Entonces esta semana en realidad, mi persona, otros colegas docentes, vamos a compartir con ustedes un poco del conocimiento y entendimiento respecto a esta temática. Quien les habla y se dirige a ustedes, el doctor Yupán, quienes aún no me conocen. Demos inicio entonces. Siempre es bueno tener entendido, o por lo menos generar algún concepto básico elemental de la temática. Entonces nosotros tenemos que entender qué es el aparato digestivo desde un punto de vista funcional. Lógicamente es un conjunto de órganos, ¿ya? Como dice acá, que tienen la capacidad de digerir y tienen también la capacidad de absorber. Pero no olvidemos que el aparato digestivo no solamente digiere y absorbe, sino también elimina desechos de manera semisólida. Y que característicamente este tubo digestivo, como un aspecto anatómico, es que tiene dos comunicaciones con el medio exterior, hacia arriba a través de la cavidad bucal y hacia abajo a través del orificio anal. Entonces son dos vías importantes que únicamente en lo patológico tienen relevancia, porque de ahí también nacen algunas de las patologías de tipo infecciosas por invasión. Si decimos que el aparato digestivo tiene esta capacidad de digerir, entonces entendamos también qué es la digestión. La digestión no es otra cosa que un mecanismo por el cual, como dice ahí en la diapositiva, un sustrato grande, macromolecular, se va a volver en un sustrato micromolecular, ¿no? Entonces es un proceso fisiológico por el cual los alimentos ingeridos de tipo polímeros, sustrato grande, son transformados a monómeros, a la partícula más pequeña y asimilable por el organismo. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Porque lógicamente, como células, no olvidemos el detalle de cualquier sistema, en este caso el aparato digestivo, particularmente el sistema digestivo, para absorber tiene mecanismos de transporte celular, sean pasivos o sean activos. Y recuerden ustedes, desde los primeros capítulos que se han ido viendo acá, la teoría, la absorción no puede ser de grandes estructuras. La absorción siempre tiene que ser de estructuras pequeñas. Entonces, parte del objetivo del aparato digestivo es convertir estas macromoléculas o polímeros en estructuras fácilmente asimilables. Lógicamente, este trabajo lo hacen con ayuda, ¿no? Se transforman de polímeros a monómeros a través de procesos enzimáticos, a través de procesos químicos y a través de procesos mecánicos que tendríamos que añadir a ese pequeño proceso de digestión. Entonces, digerir, por si acaso, todavía no está relacionado con la absorción. La absorción viene luego de la digestión. Entonces, siempre en primera instancia tendrá que ocurrir la digestión y luego recién la absorción. Y antes de la digestión, lógicamente, tiene que haber
la ingesta, que la persona ingiera, coma algún alimento en particular. Entonces, una vez que se concluye el proceso de digestión, que reitero son 3 procesos básicos, estamos hablando de la digestión mecánica, por este caso, estamos hablando de la digestión química como tal, y dentro de la química tenemos la digestión por diferentes reactores, como son las enzimas. Cuando ya el compuesto macromolecular, qué sé yo, un pan, una carne, de lo que era polímero, proteínas, ácidos grasos, hidratos de carbono, se ha vuelto a estructuras tan pequeñas, fácilmente asimilable por cualquier célula, sobre todo en este caso por las células entéricas. Entonces define ahora sí el mecanismo de absorción. El mecanismo de absorción, como dice allá, es el transporte, ya lo había adelantado, de estos monómeros o de estas micromoléculas a través del epitelio intestinal hacia el torrente sanguíneo. Entonces ahí luego iremos viendo cómo se generan los mecanismos de transporte para hidratos de carbono, cómo se generan los mecanismos de transporte para lípidos, cómo se generan los mecanismos de transporte para aminoácidos, que es la estructura más pequeña que podemos tener desde una proteína, ¿ya? Y cómo también se absorben otros nutrientes, porque no olviden que tenemos también 2 tipos de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces ya iremos viendo cómo ocurren todos estos eventos en el tubo digestivo. Esta semana en particular, sobre todo a mi cargo, vamos a revisar todo lo que es la parte motor, cómo funciona el tubo digestivo desde un punto de vista motor. Ahora, no podemos obviar, por último, para absorber, tiene que haber un buen sistema de riego, tiene que haber un buen flujo de sangre. Si el flujo de sangre disminuye en cualquier segmento del tubo digestivo, lógicamente su funcionalidad se va disminuyendo, ¿ya? O sea, su funcionalidad como segmento del tubo digestivo disminuye. Y ya vamos a ver un momento, vuelvo a especificar, por ejemplo, la motilidad. Para generar movimiento, para generar peristaltismo, que es el movimiento habitual del tubo digestivo, se requiere nutrientes. Es un mecanismo activo, no es un mecanismo pasivo. Pero si no hay nutrientes, específicamente ATP, que deriva muchas veces de la glucosa o de los lípidos, entonces, por deficiencia en la irrigación, lógicamente el peristaltismo se puede ver comprometido. Y con un peristaltismo comprometido, ya entenderemos qué puede ocurrir en una persona en un paciente. Entonces, es importante los diferentes aspectos. Y por último, tampoco no puedo obviar, que enseguida lo vamos a detallar con profundidad, la inervación. O sea, tiene que haber vitalidad del tejido, en este caso de cada segmento del tubo digestivo. Tiene que haber el nutrimento correspondiente a cada una de estas células de cada segmento del tubo digestivo. Pero como estamos hablando de órganos, estamos hablando de vísceras, estas no trabajan de manera automática, ¿ya? Todas trabajan bajo estímulo nervioso. Entonces tiene que haber una buena actividad nerviosa para que todo el tubo digestivo, y no solamente el tubo digestivo, sino también a nivel de la boca, porque es uno de los primeros segmentos de todo el aparato digestivo. Entonces tiene que haber un buen estímulo neuronal y una buena regulación y control de los mecanismos o procesos que acontecen en cada segmento. Entonces, son varios aspectos que hay que considerar, sobre todo si nos vamos a adentrar a aspectos patológicos. Bueno, esto está un poco por demás, pero solo como recuerdo anatómico, vamos a indicar el aparato digestivo, y se llama así aparato porque son un conjunto de órganos
con diferente carácter histomorfológico, pero que cumplen una finalidad común. ¿A qué me refiero? La cavidad bucal es parte del aparato digestivo. ¿Y qué tenemos en la cavidad bucal? Tenemos, por ejemplo, piezas dentarias, tenemos la lengua, tenemos la misma cavidad bucal, tenemos glándulas anexas en la cavidad bucal, como son las glándulas salivales, y ninguna de ellas se parece entre sí. Si descendemos, pasamos a la faringe, y el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Estos últimos segmentos todavía tienen similitud, pero si los comparamos con otros órganos anexos como el hígado y el páncreas, ahí ya no encontramos similitud. Entonces, por eso se puede definir como aparato digestivo. En cambio, si solamente quieren hablar de sistema digestivo, existe el término sistema digestivo, es aceptado, pero ya no incluye a la cavidad bucal y todos sus componentes, ya no incluye a las glándulas anexas como el hígado y el páncreas. Solamente sería esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Eso sí es sistema digestivo, que es diferente. Y repito, comparten muchas características histomorfológicas y hasta funcionales. Bueno, avancemos. ¿Qué propiedades, qué funciones de manera global, ojo, van a cumplir todos estos componentes del aparato digestivo? Ya lo hemos ido adelantando, esto es un poco reiterativo. El tubo digestivo tiene funcionalidad motora, y reitero, en esto nos vamos a centrar estos días. ¿Cómo trabaja en carácter motor el tubo digestivo? Lógicamente tenemos que entender que la actividad motora es aquel mecanismo por el cual el alimento, en este caso el bolo alimenticio, va a transitar por todo el tubo digestivo. Y se requiere, lógicamente, una actividad muscular y se requiere, como ya hemos mencionado, actividad neuronal, estímulo neuronal. Pero mientras el bolo alimenticio se está moviendo, o incluso de hecho hay movimiento sin bolo alimenticio, por si acaso, o sea, en los lapsos entre comidas, por decir, ya hemos desayunado, nos viene la hora del almuerzo y después, en ese lapso no tenemos alimento. Aún así sigue habiendo movimiento del tubo digestivo, sobre todo hablando de este esófago en adelante, es decir, permanece el peristaltismo, no está inactivo el tubo digestivo. Pero cuando ya está el alimento entre cada comida, viene luego el mecanismo de la digestión. Vuelvo a reiterar como concepto que es digestión, es convertir una macromolécula en una estructura micromolecular de tipo monomérica en lo posible para ser absorbida, para ser asimilada. Si no, de otro modo, este compuesto no puede ser asimilado. Pero para que se cumpla este proceso de digestión y para que haya también una facilidad en la motilidad, en el movimiento, sobre todo del bolo alimenticio, tiene que haber secreción. Entonces, diferentes segmentos del tubo digestivo, cavidad bucal, secretan un producto. Estómago secreta otro producto. A nivel duodenal, dos grandes glándulas secretan también los componentes. Creo que esto es fácil de entender. La cavidad bucal que tenemos, saliva. La saliva hidroliza el alimento, es decir, la hace un poco más suave al humedecerla, al humectarla, pero no la está digiriendo, solamente la está reblandeciendo. Luego ya viene la actividad, sobre todo mecánica, generada por las piezas dentarias, masticación, y en la saliva, me adelanto un poco, encontraremos algunas enzimas digestivas. Estas enzimas iniciarán el proceso de digestión química de carácter enzimático, es decir, van a romper enlaces.
pero no va a ser completo. Solamente inicia en la cavidad bucal el mecanismo de la digestión, no termina. Luego, a nivel gástrico, secreción ácida, ácido clorhídrico, y ya veremos luego cómo se produce, cómo se genera el ácido clorhídrico y cuál es su efecto en los alimentos. Es fácil de entender en parte, me adelanto otro poco. ¿Qué hace todo ácido? Es naturaliza, degrada, desintegra, de hecho cualquier compuesto. Si pusiéramos ácido en esta superficie del asiento, incluso en el metal, puede empezar a corroer, dependiendo del tipo de ácido, dependiendo del grado de acidez, como el agua dependiendo del grado de acidez. Entonces, hay que considerar estos detalles, hay que considerar estos aspectos. Luego, a nivel duodenal, también tenemos secreción desde el hígado, bilis, y secreción desde el páncreas, el jugo pancreático. Sobre todo este último también tiene una alta cantidad de enzimas digestivas, tanto para hidratos de carbono, para lípidos y también para proteínas, aminoácidos en particular. Una vez que se ha cumplido entonces la digestión junto con la secreción que facilitan el movimiento peristáltico del tubo digestivo, luego viene, hemos dicho, la absorción, la asimilación. Entonces, ese monómero, ese compuesto ya pequeño, la micromolécula, podrá ser asimilada a través de mecanismos, como decíamos, de transporte tanto pasivos como activos. Eso ya es simplemente volver a repasar o recordar aquellos eventos que ocurren en una célula. Algunos órganos en el tubo digestivo sirven también de almacén. Ya, particularmente podemos estar hablando del hígado, es un órgano que reserva muchos compuestos, entre ellos glucosa, hierro, ¿ya? Hasta puede retener lípidos, grasa. Entonces, hay órganos que, incluso en las mismas células entéricas, temporalmente algunos compuestos se quedan. La misma glucosa, los mismos lípidos también pueden quedarse ahí. Y a la vez el tubo digestivo, no podemos obviar esto, como tiene una comunicación directa tanto hacia superior cavidad bucal y hacia inferior, decíamos, por el orificio anal con el medio externo, es muy fácil, es comprensible entender que haya mucha frecuencia de invasión de diferentes patógenos bacterianos, parasitarios, fúngicos, más raro, pero también existen virales, tanto del tubo digestivo superior como inferior, o sea, por arriba o por abajo, que haya eventos infecciosos. Lógicamente, entonces tiene que tener un sistema de refuerzo, de defensa, y ahí es donde también el tubo digestivo presenta tejido linfático, tejido linfoideo, para generar un sistema de barrera. Lamentablemente, tenemos que decirlo, este sistema de barrera no es suficiente, sino no encontraríamos patología. Si fuera tan eficiente, las bacterias sobre todo no llegarían hasta el torrente sanguíneo por vía digestiva, o no invadirían con tanta facilidad el tubo digestivo, porque ya luego cuando pasan a cursos superiores se darán cuenta que del tubo digestivo tenemos un montón de patologías muy frecuentes, mucha incidencia, mucha prevalencia de trastornos del tubo digestivo. Bueno, eso entonces como propiedades y funciones generales del tubo digestivo. Algunos aspectos estamos reiterando. Vayamos avanzando. Ya he ido mencionando, pero valga volver a reiterarlo. ¿Qué ocurre en cada segmento? Tenemos que dividir entonces al tubo digestivo en grandes porciones para que podamos entender de modo general cómo va a ser el funcionamiento de cada uno de los segmentos. Recordemos entonces anatómica e histológicamente la estructura del tubo digestivo o de todo el aparato digestivo. Ya habíamos dicho, cavidad bucal, piezas dentarias, la lengua, glándulas salivales.
luego viene el esófago, faringe primero, me corrijo, luego el esófago, luego viene el estómago, duodeno, intestino delgado con sus dos segmentos e intestino grueso correspondientemente. ¿Qué va a haber en cada segmento? En el primer segmento, cavidad bucal, el proceso de digestión, porque existe el proceso de digestión, es más mecánico. Entonces hay una digestión mecánica mediada por actividad muscular y mediada también por la secreción salival, en este caso, más la acción y trituración o mecanismo de trituración por parte de las vías dentales. En la misma cavidad bucal, y ya pasando al siguiente segmento, tendremos el mecanismo de deglución. ¿Qué es deglutir? Pasar el alimento desde la cavidad bucal hacia el siguiente segmento del tubo digestivo, en este caso hacia el esófago, no considerando tanto así la faringe. La faringe es un intermedio que no olviden es compartido tanto para la vía digestiva como para la vía respiratoria. Entonces hay un mecanismo de deglución. Y ya luego el alimento, una vez que se ha generado la masticación, una vez que se ha generado el inicio de la actividad química digestiva en la boca mediada por saliva, se lo deglute y luego pasamos al siguiente segmento del tubo digestivo. En el esófago solamente tenemos un proceso, el cual no genera ningún cambio en el alimento. El esófago solamente es de conducción. Dicho de otra manera, es un órgano de paso. Está permitiendo la comunicación entre cavidad bucal y el estómago, que es muy relevante, y solamente genera conducción o paso. Pero lógicamente tenemos que entender que tiene su funcionalidad, sobre todo de tipo motora. Hay tejido muscular y hay sistema nervioso que van a generar su peristaltismo para complementar esta función, para cumplir esta función. Y luego pasaremos al siguiente segmento del tubo digestivo, estómago. En el estómago ya hay otro mecanismo, ya lo habíamos adelantado, producción de ácido clorhídrico, y este compuesto genera degradación, desnaturalización, es integración del alimento. El efecto ácido rompe enlaces covalentes, pero además es coadyuvado con algunas enzimas que secreta el estómago, por ejemplo, la pepsina. Puede haber, existe también la enzima lipasa gástrica, por ejemplo. Ya iremos viendo, solamente esta es una clase introductoria para ir conociendo algunos aspectos. Entonces aquí el alimento se va a empezar a degradar. De lo que era sólido o semisólido, va a volverse, si era sólido, se convierte en semisólido. Si era semisólido, probablemente ya va a empezar a ser líquido, o por lo menos semilíquido. Porque de otra manera, señoritas jóvenes, el alimento después no puede pasar al siguiente segmento del tubo digestivo. No puede pasar. Es decir, no debería haber alimento que llegue hasta el duodeno que no tenga ese carácter semisólido o semilíquido. ¿Verdad? ¿Por qué llegamos a esta estructura? Porque dos aspectos. Porque hay actividad enzimática, sobre todo, que está rompiendo cada vez en más pedazos más pequeños, ¿verdad?, para ser asimilados. Por lo tanto, un compuesto tan diminuto es fácil diluirlo en agua. ¿De dónde viene el agua? Desde la boca tenemos secreción salival. Aquí en el estómago tenemos la secreción de ácido junto con agua. Entonces ya hay un volumen de secreción que estemos observando. Luego pasamos al siguiente segmento, que es... Bueno, me falta un intermedio que sería a nivel duodenal. A nivel duodenal también tenemos más mecanismo de degradación
de digestión mediados por otras enzimas, decíamos, que vienen desde el tejido hepático, la bilis, aunque tengo que adelantarme un poco, la bilis actúa más con los lípidos que con otros compuestos. ¿Ya? De hecho, valga la aclaración, la bilis no digiere, solamente facilita la absorción de los lípidos. Entonces, ¿quién ayuda a digerir lípidos? Particularmente enzimas, como ya habíamos mencionado, como la lipasa gástrica, y las que mejor actividad tienen son la lipasa pancreática, ¿ya? Y otras enzimas digestivas para lípidos que devienen en el jugo pancreático. Entonces, ellas son las que van a terminar, me corrijo, no terminan todavía la digestión, pero ya estamos en la etapa anteúltima. Es decir, cuando el bolo alimenticio pasa del estómago hasta el duodeno, segunda porción, porque no olviden que ahí es donde drenan tanto el hígado como el páncreas, y ahí es donde se vierten justamente las dos secreciones, bilis y jugo pancreático. Ahí es donde tenemos la anteúltima etapa de la digestión. ¿Por qué digo la anteúltima? Porque todavía no se ha terminado de digerir. La última etapa en sí de la digestión ocurre en el mismo intestino delgado. El intestino delgado tiene otras últimas enzimas en superficie de membrana celular. ¿Ya? Entonces, algunos compuestos van a seguir siendo digeridos por las mismas células entéricas. Lo último, ahí sí ya va a ser definitivo. Pero aquel compuesto que ya haya llegado a lo más mínimo de su estructura molecular, de su estructura química o bioquímica, ya no necesita ser digerido. Tiene que directamente pasar a absorberse, asimilarse. Entonces, en el primer segmento, sobre todo, me refiero al yeyuno del intestino delgado. Ahí es donde acontece gran parte del mecanismo de absorción o asimilación. Entonces, todos aquellos nutrientes de carácter monoméricos, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos simples, colesterol libre, todos los electrolitos, agua en gran cantidad, van a ser recuperados. Me corrijo, no es adecuado el término recuperados, van a ser absorbidos, van a ser asimilados, porque este alimento teóricamente es nuevo. Es nuevo y en algún sentido es un alimento que va a restituir todas aquellas pérdidas que habríamos tenido durante las horas previas al día previo. Bueno, sigamos. Y la última etapa, y en el último segmento del tubo digestivo, tenemos el proceso de eliminación, o lo que se conoce también como mecanismo de excreción. Vamos a excretar desechos de nutrientes e incluso desechos celulares, desechos de algunos otros compuestos biológicos, qué sé yo, bacterias, virus, parásitos u hongos que hayan podido invadir, pero hayan sido contrarrestados en un mecanismo que acontece en dos fases. La acumulación, sobre todo en el último segmento, que es la ampolla rectal, ahí se acumulan todos los desechos. Luego, hasta que se acumula una cantidad X, luego viene el mecanismo de eliminación propiamente o de egestión. Se elimina. Obviamente aquí tiene que haber actividad motora y actividad neurológica que actúan en este procedimiento. Entonces, son todos los procesos que van a acontecer en el tubo digestivo. A manera de recordatorio, seguimos. El tubo digestivo, a partir del esófago hasta prácticamente la ampolla rectal, tiene una característica estructural muy peculiar y muy similar. Recordemos, está conformado por 4 capas generalmente, de afuera hacia adentro, que son la serosa, luego la capa muscular, la submucosa y la mucosa propiamente. Entonces, desde el esófago abdominal en adelante hasta
el tercio superior del recto hay una cubierta muy peculiar que es el peritoneo. El peritoneo visceral recubre a todos estos segmentos del tubo digestivo, es decir, esófago abdominal, estómago, duodeno, intestino delgado e intestino grueso hasta el tercio superior del recto. Entonces la serosa es peritoneal. Y no olvidemos que son dos tipos de peritoneo, el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Lógicamente acá está el peritoneo visceral. Luego tenemos dos capas de tejido muscular, uno de fibras longitudinales y otro de fibras circulares. Entonces, el tejido muscular longitudinal, como su nombre indica, y creo que es un poco sencillo de entender, acorta el tubo digestivo. Acorta. Y en lo que se está acortando una parte del tubo digestivo, actúa el otro plano de fibras musculares. Me refiero al plano circular. ¿El plano circular qué va a hacer? Comprimir, disminuir el diámetro de ese segmento del tubo digestivo. Entonces, al acortarse y al comprimirse, se genera un punto, un área, una pequeña superficie del tubo digestivo que cambia su estructura anatómica o histomorfológica para que lógicamente vaya avanzando el bolo alimenticio. O sea, que se genere, en otros términos, se genere el peristaltismo. Pero para que esto ocurra, ya decíamos de inicio, no son autónomos, no son automáticos. Requieren inervación. Y hay dos tipos de inervación en el tubo digestivo que es importante recordar, tanto anatómicamente como histológicamente. Hay la inervación extrínseca y hay la inervación intrínseca. La inervación extrínseca, ¿a cuál nos referimos? Nos referimos a la inervación vegetativa, es decir, fibras nerviosas simpáticas y o parasimpáticas. Estos dos van a generar uno u otro efecto en el tubo digestivo, tanto en la parte motora como en la parte secretora de cada segmento. Pero luego tenemos la inervación intrínseca, que es muy peculiar. Otro órgano, otro tejido no lo tiene, salvo en comparación el corazón. El corazón es el otro órgano probablemente único y peculiar que también tiene una propia inervación, fuera de la inervación vegetativa. ¿Ya? No olviden que el corazón sí es automático, genera sus propios impulsos eléctricos para su actividad motora. Acá el tubo digestivo tiene un sistema nervioso muy peculiar, conocido de esa manera, sistema nervioso entérico, ¿ya? Donde está constituido por dos plexos, que ya lo habrán visto en histología, incluso en neurología y o anatomía. Son entre las dos capas, entre la capa longitudinal y circular, está el plexo mientérico, mejor clásicamente conocido como el plexo de Auerbach, y luego debajo del plexo mientérico, debajo de la capa muscular, está el plexo submucoso. Se dice que entre ambos plexos, el submucoso, en este caso también conocido clásicamente como el plexo de Meissner, entre ambos plexos se dice que hay más de 100 millones de neuronas que generan la actividad motora y secretora del tubo digestivo. Se hace una comparación muy peculiar con la médula espinal. Dice, la médula espinal tiene menos cantidad de neuronas que el propio tubo digestivo. Eso nos generará una idea de que tiene una alta importancia, sobre todo de tipo funcional, ya para cumplir su objetivo, que es, repito, mover el bolo, digerirlo y asimilarlo. Bueno, ya adentrándonos a nuestro capítulo en particular, tenemos que ir indicando lo siguiente. Ahora sí nos vamos a entrar a función motora exclusiva. Pero vamos a dividir a la función motora en dos. Hay función motora somática y hay
función motora vegetativa propiamente. Creo que es fácil entender que predomina la actividad motora vegetativa, a diferencia de la actividad motora somática. ¿Dónde vamos a encontrar actividad motora somática? Lógicamente acá, en la cavidad bucal y en la faringe, porque el mecanismo masticatorio es voluntario, es consciente y está mediado por fibras musculares estriadas rojas o esqueléticas, es decir, músculos masticadores. Y al ser somático, no olvidemos que tiene su propia inervación. La inervación también tiene que ser somática, en este caso, quinto par, trigémino. Es el encargado de generar la actividad motora somática en la cavidad bucal para el proceso de masticación. Una vez que masticamos, luego viene la deglución, decíamos, pasar el bolo alimenticio de la cavidad bucal hacia el siguiente segmento, el esófago. En la deglución hay dos procesos motores, uno es somático y otro es vegetativo. Somático, mediado por los músculos faringeos, los constrictores y los elevadores de la faringe, y vegetativo, mediado ya por el segmento superior del esófago, que sobre todo lleva inervación de tipo parasimpática, otorgada por el décimo par craneal, nervio vago. De hecho, ambos segmentos, tanto la parte somática de la faringe como la parte vegetativa del tercio superior del esófago, tienen inervación mediada por el vago, porque el vago es tanto somático como vegetativo, ¿ya? Pero no trabaja solo. Ahí coadyuvan bastante la acción del osofaringio y también coadyuvan, según procesos funcionales, el onceavo par craneal, que es el accesorio o espinal. Y de ahí en adelante es más fácil entender cómo trabaja el tubo digestivo hasta casi la porción terminal de este mismo, donde vamos a ver solamente actividad vegetativa. Y la actividad vegetativa motora del esófago, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, está mediada por dos componentes. Hay que separarlo, hay que desglosarlo. Uno tenemos el componente craneal y otro tenemos el componente sacro, ¿ya? O lumbosacro. Porque no olviden aquí quién va a generar el efecto de motilidad. Lógicamente, sobre todo, se estimula por vía parasimpática, es decir, la inervación del vago, por un lado, que representa el segmento craneal de la inervación vegetativa parasimpática, pero cuando ya llegamos a los segmentos desde la mitad izquierda del cono en adelante, la inervación vegetativa parasimpática es mediada por el parasimpático sacro. ¿Ya? El parasimpático sacro, que viene desde la médula espinal, desde los cuernos laterales, de los segmentos S2, S3, S4 habitualmente. Y ese es el que genera toda la actividad vegetativa para los órganos pélvicos. Pero antes de poder generar la evacuación, la eliminación, vuelve a aparecer actividad motora somática. La actividad motora somática, que no olviden, un poco antes, cuando estábamos todavía a nivel del recto y del conducto anal, hay dos tipos de esfínteres. El esfínter liso interno, que es vegetativo, o tiene actividad vegetativa y estímulo más bien vegetativo, parasimpático, y luego viene el esfínter externo, que es estriado. Entonces el esfínter externo estriado es voluntario y es consciente. Por lo tanto, ahí tiene que haber otro tipo de estimulación nerviosa, de tipo somática, mediada por los nervios pudentos. Bueno, entonces, con esta introducción yo creo que es fácil comprender qué va a ocurrir
en cada segmento. Y por ende, ahora vamos a pasar al proceso de masticación. Pero primero debo preguntar, ¿me dan unos minutitos más o prefieren cortarlo acá? Exagerando unos 10 minutos. ¿Qué dicen? Y eso, 5 minutos, porque ya son las 9:12. ¿5 minutos? Sí. Ya, para adentrarnos a este proceso es muy importante, relativamente sencillo, ya lo hemos adelantado, solo es ver algunos otros detalles que no podemos obviar dentro de la funcionalidad. En la cavidad bucal acontece uno de los primeros eventos y mecanismos de la digestión. Ya habíamos mencionado, aquí va a ocurrir la digestión mecánica. Y la digestión mecánica está mediada, hemos adelantado, por actividad muscular, en este caso somática, esquelética, mediada por los músculos masticadores o de la masticación y su inervación correspondiente, más el aporte de secreción salival, pero que eso ya es vegetativo y que también coadyuva en un proceso químico de digestión, mediado por algunas enzimas. Nosotros no nos vamos a meter tanto de momento con lo que es secreción salival, solamente nos vamos a meter con masticación. Recuerdo anatómico y pregunta: ¿cuáles son los músculos de la masticación? Voy a corregir la pregunta para que se entienda, porque hay un pequeño objetivo. ¿Qué músculos son los que realmente generan el proceso de masticación? ¿Qué decía? Massetero y temporal. Ya. Alguien que tenga una opinión un poquito diferente, distinta, masticación. No está fuera de su conocimiento, yo sé que lo saben, pero obviamente a veces somos muy automáticos y decimos, no, esto me han enseñado, esto es leído. No analizamos, no pensamos mucho y nos escapan algunos detalles. ¿Alguien que opine diferente? Los del alemán. Además, ya. La lengua coadyuva, pero no es el que genera como tal o per se la masticación. ¿Qué es masticar? Es generar movimiento mandibular para que las piezas dentarias empiecen a actuar, ¿ya? Es decir, descenso y ascenso mandibular. ¿Ya tienen la respuesta? No. ¿Qué pasó? Si nos quedamos con macetero, pterigoideo interno o medial, con el temporal, pero del temporal solamente las fibras anteriores, en ese caso, ya, más que las medias o las posteriores. Y si nos quedamos solamente con esos jóvenes, hay un pequeño error. ¿Qué hacen estos tres músculos que acabo de citar? Que ustedes mismos ya lo han dicho. Fuerte. Elevan la mandíbula. Y para masticar, ¿qué necesitamos? Descenso, ascenso. Descenso, ascenso. Entonces, no son los únicos músculos masticadores. No son los únicos músculos masticadores. ¿Ya? Ellos sí coadyuvan en el proceso y en la segunda fase, que es elevación. Eso sí, no tenemos duda. Por lo tanto, no podemos olvidar a los músculos que descienden la mandíbula. Y los músculos que descienden la mandíbula son los supra e infrayoideos. ¿Ya? ¿Por qué los infra, si estamos alejados y además no tiene inserción mandibular? Porque los infra le dan soporte a los supra. Porque los infra sostienen al hueso ioides y el hueso ioides luego viene a ser el punto de apalancamiento para los suprayoideos, y los suprayoideos generarán después el descenso mandibular. Me refiero en específico al miloioideo, al digástrico vientre anterior y al genioideo. Sobre todo esos tres músculos coadyuvan en el descenso mandibular.
Y luego, lógicamente, actúan los otros que son muy típicos y mejor conocidos como músculos masticadores: macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo y el temporal. 4 músculos masticadores. Habrán escuchado que en nuestro medio, de hecho, hay un quinto masticador. ¿Lo han escuchado? Músculo esfenomandibular, conocido también como el músculo del oblicuo. Pero no nos vamos a desviar del tema. Todos estos músculos que acabamos de citar, creo que ya es obvio, no podemos dudar, no hay que generar no se me ocurre, no hay que dudar de que la inervación de estos músculos es netamente somática. Pero como alguien decía, no van a ser los únicos músculos al final que coadyuvan con la masticación. La lengua lógicamente también coadyuva en el proceso de masticación, pero lo vamos a explicar en un momento, o tal vez mañana, cómo realmente participa. ¿Verdad? Y la lengua, con sus 17 músculos, de los cuales solamente uno es impar, dice la teoría, están inervados también de manera somática. Son músculos esqueléticos, no es musculatura lisa. Y ahí tenemos varios de los nervios que llegan a la cavidad lingual, a la cavidad bucal, y a los músculos tanto masticadores como a los que elevan como a los que descienden. Entonces, estaremos hablando que la inervación somática del proceso de la masticación viene sobre todo desde el tallo encefálico, desde aquellos pares craneales que tienen núcleos o fibras nerviosas de tipo motoras, pero somáticas, no vegetativas. De una vez nos adelantamos. ¿De quién estaremos hablando? Estamos hablando del quinto par. Estamos hablando del 12º par. Y en algún caso coadyuvarán el 7º y el 9º par también. El objetivo de la masticación es doble. Uno, se tiene que generar una mezcla entre el alimento y la secreción salival. ¿Ya? Porque hemos dicho la secreción salival, la saliva reblandece el alimento y además tiene algunas enzimas que empiezan la digestión química. Entonces, cuando masticamos y empezamos la trituración, estas enzimas y el agua que tiene la saliva, si no tocan la superficie interna, esto es creo que muy obvio de entender. Por ejemplo, cuando agarramos un pedazo de pan, estamos desayunando, a algunos nos gusta soparlo, introducirlo al líquido, al café, al té, al chocolate, a la leche, etc. Pero lo sacamos, la superficie está húmeda, adentro no está tan húmedo, salvo que lo dejemos mucho tiempo, salvo que el alimento sea tan poroso como algunos panes, ¿no? Pero si el alimento no es tan poroso, ¿cómo va a quedar al salir si lo remojamos solamente unos cuantos segundos o menos de un segundo? Solamente la superficie se va a humectar. Entonces el objetivo de la masticación es generar que gran parte de la superficie del alimento entre en contacto con el agua y sobre todo con las enzimas que van a empezar la digestión. Bueno, entonces para eso la masticación, si bien es movimiento de la mandíbula, acción muscular somática o esquelética, el objetivo es que las piezas dentarias generen justamente ese trabajo. No olvidemos, tenemos dos grupos de piezas dentarias anteriores, piezas dentarias posteriores. Si hablamos de un adulto, tenemos alrededor de 32 piezas dentarias, 16 en la arcada superior, 16 en la arcada inferior, 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, primer y segundo premolares, aquí están, centrales, laterales, canino, primer premolar, segundo premolar, y luego tenemos 3 molares a cada lado, primer, segundo y tercer molares. Los odontólogos dicen los terceros molares
no tienen mucha funcionalidad, porque hay un defecto con los terceros molares. Muchas veces protruyen, emergen desde la mandíbula o desde la maxila superior, emergen en un trayecto anómalo, o no terminan de emerger, no salen, no brotan. Por lo tanto, no tienen la funcionalidad respectiva, pero cuando están bien posicionados, lógicamente, coadyuvan en la masticación. No podemos obviar, tal vez para irnos por hoy, ¿qué función cumplen los incisivos? Los incisivos, justamente, como tienen un borde afilado o cortante, el objetivo es desmenuzar, despedazar el alimento. Pero no lo desmenuza, no lo despedaza en pequeñas partículas, no, lo segmenta en grandes porciones. O sea, un pan lo podemos separar, cortar. Entonces los incisivos son cortantes, o como su nombre dice, inciden. ¿Ya? Inciden. Lógicamente generando una oclusión de sobreposición entre incisivos superiores e incisivos inferiores. Los caninos, aunque no se nota muy bien en el esquema, generalmente tienen una punta, una corona más aguda. Alguien dice en punta de diamante, ¿ya? Porque el objetivo de los caninos, que en otras especies se nota mucho mejor, perros, gatos y otros mamíferos, entonces el objetivo de los caninos es también segmentar, pero a la vez desgarrar. Desgarran el alimento, haciendo que los trozos iniciales que habían generado los incisivos cada vez se conviertan en segmentos más pequeños y alargados, porque pueden generar hilachas. Si estamos hablando de carne, por ejemplo, inciden los caninos y desgarran el tejido, ¿ya? Generando segmentos alargados. Y lo que es más obvio, por último, tanto los premolares como los molares, lo que generan es el mecanismo de molienda, por eso se llaman molares. Es como moler, agarrar entre dos elementos. Tenemos, por ejemplo, ese plato de moler, o como una moledora de yapa que nos está representando su compañera. Estamos generando un mecanismo de molienda, pero hay un detalle: no es una superficie cóncava con una superficie convexa. Son superficies oclusales relativamente irregulares, pero que coinciden en su irregularidad que tienen, ¿ya? Hay una simetría para generar justamente el mecanismo de molienda. O sea, no es solamente machucar, no. Además de machucar, tienen que generar un movimiento de rumiación. Somos como los rumiantes. ¿Ya? Tenemos que mover la mandíbula o las piezas dentarias unas sobre otras, sobre sus superficies oclusales, para que el alimento realmente termine, entre comillas, desmenuzado, triturado. Pero todavía no tiene capacidad de asimilarse. Este alimento que ya ha sido triturado por el proceso masticatorio todavía no va a tener capacidad de asimilarse. Aunque voy a corregir por último. Tal vez alguna que otra partícula ya está en su mínima expresión. ¿Ya? Si había glucosa, azúcar en el alimento, probablemente ya hay una glucosa suelta. Entonces, la mucosa bucal tiene capacidad absortiva. De hecho, cualquier mucosa puede absorber. Si la piel absorbe, que es un epitelio, pero es relativamente seco, ¿por qué no una mucosa tan húmeda alternativa no tendría esa capacidad? No olviden que tenemos medicamentos que los administramos por vía sublingual, porque la mucosa sublingual, de hecho toda la mucosa oral, tiene gran capacidad de absorción. Entonces, si algún alimento ya ha llegado a su mínima expresión monomérica, puede empezar su asimilación. No es de todos, lógicamente, no es con todos los alimentos, no es con todos los nutrientes, pero si alguno ya está mínimamente expresado monoméricamente, se absorbe. Bueno, hoy quiero abordarlo más por hoy. Mañana revisamos masticación. Preguntas, dudas, comentarios. Nada. Muchas gracias, jóvenes.